الحمد لله الذي كشف عنا الغمة وجلا غياهب الظلم وأكمل ديننا وأتم علينا النعمة وأكرمنا بخير نبي فكنا خير أمة. نحمده على ما هدى ونشكره على ما أولى ونثني عليه بما به على نفسه أثنى. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يقول سبحانه وتعالى في محكم تنزيله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. إن الله يعلم ما تدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم. وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en la sura de la araña, el parecido de aquellos que toman aparte de Allah awliya. Al awliya son aquellos o es aquello que nos defiende, que nos protege, aquello a lo que recurrimos. Al-Wali por excelencia es Allah subhanahu wa ta'ala, porque dice Allah en el Corán y en más de una vez: Allahu waliyul ladina amanu. Allah es el wali de aquellos que creen. Yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Los saca de las tinieblas a la luz. El wali es Allah subhanahu wa ta'ala. Allah es el protector. Allah es quien nos defiende. Allah es el que está a nuestro lado, el que nos ayuda, el que nos lleva hacia su perdón y hacia su jardín. Y esta ley habla, dice, el parecido de aquellos que adoptan, aparte de Allah, awliya, a otros a los que recurren, a otros en los que buscan protección, defensa, ayuda, éxito, etcétera, etcétera. Es como la araña que adopta una casa, la que ella misma fabrica, la seda o la tela de araña. Y en verdad que la más insignificante, la más débil en un sentido de las casas, es la casa de la araña, si supieran. Y fijaros, o fijémonos, que Allah no habla, que Allah no dice el parecido de los mushrikun o el parecido de los kafirun que adoptan awliya aparte de Allah, sino dice el parecido de aquellos, porque los que adoptan o los que podemos adoptar en un momento dado awliya aparte de Allah somos cualquiera de nosotros, seamos o no musulmanes o seamos o no creyentes. Los creyentes hemos reconocido a Allah subhanahu wa ta'ala como nuestro único Señor, intentamos adorarlo o lo adoramos sin asociar nada con Él, pero es inevitable que en muchas situaciones, sin darnos cuenta o dándonos cuenta, adoptemos awliya, recurramos a gente o a cosas buscando amparo, buscando protección, buscando ayuda. Y lo que Allah nos dice claramente es que esa ayuda a la que recurrimos aparte de Allah es tan débil como la seda, como la tela de araña. No es nada. Y es curioso porque la tela de araña es una de las fibras más resistentes que Allah ha creado proporcionalmente. Y de hecho, cuando una mosca cae en la tela de araña, que es una de las razones para que la construyen, para capturar su alimento, no se escapa de ahí.
Y es como si Allah nos estuviera diciendo en esta aleya que cuando estamos dentro de la tela de araña es muy difícil salir. Cuando no vemos más allá de la tela de araña que hemos tejido con falsas creencias a lo largo de nuestra historia como ser humano, como cada individuo, las creencias que hemos ido construyendo sobre nosotros mismos, sobre los demás y sobre la existencia, al margen de Allah subhanahu wa ta'ala, sin tener en cuenta a Allah subhanahu wa ta'ala, son una tela de araña en la que estamos atrapados. Pero al mismo tiempo, esa tela de araña en la que estamos atrapados es la cosa más endeble que hay, porque llega alguien desde fuera y con la mano la elimina. Algo que es resistente, que tiene una función, pero es muy fácil de eliminar. Y basta con tener en cuenta siempre que podamos, y el Corán dice cuando olvidas recuerdas, ¿quién es nuestro Señor? ¿Quién es el walí? ¿Quién es el walí de los mu'minin? ¿Quién es el defensor, el protector? ¿De quién procede la ayuda? Y Allah dice que Él sabe aquello que invocamos, sea lo que sea. Y Él es el Aziz, el Hakim, Él es el irresistible, el sabio. Y Allah dice, estos son los ejemplos que ponemos para la gente, pero no los entienden, no los razonan, no los entienden, excepto los alimun, los que saben. ¿Y qué dice Allah en el Corán? Innama yakhsha Allah min ibadihi al-ulama. Ciertamente los únicos, esa expresión innama es de exclusividad, podríamos decir, los únicos que temen a Allah realmente de entre sus siervos son los que saben. Y saber no es haber estudiado, saber no es tener mucha información, no es haber leído libros, es tener a Allah presente en tu vida. Temes a Allah y Allah os enseñará, dice Allah en el Corán. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Temes a Allah, tened presente a Allah y Allah os enseñará. Cuando vayáis a emprender un asunto, mirad si es un asunto que puede o no complacer a Allah. Cuando vayáis a dar un paso o cuando vayamos a dar un paso hacia una dirección, miremos si ese lugar al que vamos o esa compañía que vamos a guardar es un lugar y es una compañía que complace a Allah subhanahu wa ta'ala o no. Tener presentes a Allah. Curiosamente, como una anécdota conectada con esta aleya, Ali, que Allah se ha complacido con él, que Allah ennoblezca su rostro, dijo: limpiad o purificad vuestras casas de la tela de la araña, porque dejarla sin quitarla, sin limpiarla, hace que tiene como efecto, como consecuencia, la pobreza. Y también se ha transmitido que cuando descendió esta aleya, en la que Allah dice que la más insignificante o la más débil de las casas es la casa de la araña se quejó a Allah subhanahu wa ta'ala y dijo: oh Señor mío, me has creado débil y me has descrito con la insignificancia y con la debilidad. Entonces Allah le inspiró a la araña: tu corazón se ha roto por nuestras palabras, por lo que Allah dice en el Corán. Y nosotros, dijo Allah, le inspiró a la araña, estamos junto a aquellos cuyos corazones se rompen por nuestra causa. Nosotros, dice Allah, estamos junto a aquellos cuyos corazones se rompen por nuestra causa. Y luego continúa Allah diciendo en esta transmisión: y nosotros, por medio de tu tela, por medio de tu seda débil, repelimos o rechazamos a los notables, a los jefes, a los adalides, a los principales de los Quraysh, cuando estaban
rodeando la cueva en la que estaba sallallahu alaihi wasallam con Abu Bakr. Y fue suficiente para Muhammad sallallahu alaihi wasallam frente a cualquier otro apoyo mucho más tangible o mucho más denso. Entonces la araña dijo: Señor mío, es suficiente para mí que hayas creado en mi debilidad mi fuerza y en mi insignificancia mi poderío. De manera que aquel de nosotros que se apoye en algo distinto a Allah, o que se incline en su corazón de alguna manera a algo que no sea Allah, por encima del amor que debe tener a Allah, será como el que se está apoyando en el hilo, en la tela de la araña. Y Allah dice en el Corán, لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Y también dice Allahu waliyyu alladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Dice Allah, la ikraha fi ad-din. No hay coacción en el din, que en primera instancia lo que significa es que el din es lo suficientemente claro y evidente que no supone ninguna coacción, ningún esfuerzo aceptarlo, porque Allah ha dejado claro la guía del extravío. Y luego dice, de manera que aquel que rechaza, que se niega a creer, que no acepta a los tagut, a los ídolos, a todo aquello que se adora aparte de Allah, a esos awliya aparte de Allah, a todo aquello a lo que recurrimos aparte de Allah, y cree en Allah, y pone su confianza en Allah, porque la confianza es parte del significado del imán, se habrá adherido, se habrá asido al asidero, al asa más firme, la anfisamalaha, la que no se puede romper. Y Allah todo lo oye y todo lo sabe. Y luego la ley siguiente es en la que dice, la que hemos mencionado, Allah es el walí, Allah es el defensor, el protector, el amigo de aquellos que creen, los saca de las tinieblas a la luz. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Se ha transmitido que parte de las páginas de Ibrahim alayhi salam son las siguientes palabras: وعلى العقل ما لم يكن مغلوبا على عقله أن تكون له ساعات ساعة يناجي فيها ربه عز وجل وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يتفكر فيها في صنع الله عز وجل وساعة يخلو فيها بحاجته من المطعم والمشرب. En estas páginas Allah le reveló a Ibrahim: el que es inteligente, siempre que no haya perdido el juicio, siempre que no se vea sobrepasado, su intelecto no se vea sobrepasado, siempre que no haya perdido la razón, el que es inteligente tiene que tener momentos al día,
Un momento en el que hablar en confidencia con su Señor Azza wa Jal. Recordad que la oración es descrita como hablar en confidencia con Allah subhanahu wa ta'ala. Un momento en el que estar a solas con Allah, hablar en confidencia con Él, a través de la oración, a través del dua, incluso a través del silencio, a través de la invocación de su nombre, etcétera, etcétera. Otro momento en el que pedirse cuentas a sí mismo, en el que rendirse cuentas a sí mismo. Mirar qué ha hecho con su día, qué está haciendo con sus horas, qué está haciendo con su tiempo. Otro momento para reflexionar acerca de la obra de Allah, de la creación de Allah, Azza wa Jal, sea honrado y enaltecido. Y otro momento en el que entregarse o disfrutar de sus necesidades de comida, bebida, etc. Y también en esas páginas se recoge que el inteligente debe ser alguien capaz de ver su tiempo, de comprender su tiempo, de ver qué tiene que hacer con el tiempo. No solo el tiempo en el que vive, sino el tiempo en el que dispone. Ali, que Allah ennoblezca su rostro, que Allah se complació con él, dijo: el tiempo es como una espada. Si no lo cortas, te corta él a ti. El tiempo es como una espada. Es una espada cortante. Si no lo atajas, si no lo cortas, si no vas a aquello que tienes que hacer en cada situación que Allah te pone por delante, el tiempo te corta a ti. Tiene que ser ver su tiempo y tiene que ir hacia aquello que le conviene, hacia aquello que le concierne, y proteger su lengua. Porque aquel que considera sus palabras como parte de sus obras, realmente sus palabras serán pocas, excepto en aquello que le concierna. Y recordad el hadith que todos conocéis, en el que sallallahu alaihi wasallam dijo: min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Parte del buen islam de un hombre, parte de que un hombre haya hecho bueno, haya completado su islam, o su islam sea correcto, sea bueno, es que abandone, es que deje lo que no le concierne, que no se meta en lo que no le importa, que no quiera saber lo que Allah no le ha mostrado de los demás, que no pregunte para averiguar cosas que si las supiera le podrían hacer daño. En un hadith, para decir algo más sobre estas páginas de Ibrahim, que están también al final de la Suratul A'la, en un hadith, el mensajero de Allah sallallahu alaihi wasallam le dijo a Abu Dhar, cuando le preguntó por las páginas de Ibrahim, le dijo: todas ellas eran ejemplos, y parte de ellas era una que decía: Ayuha Sultán, oh tú que tienes autoridad, al-Maghrur, el que estás engañado, yo no te he enviado para que amases riquezas unas sobre otras, sino que te he enviado para que respondas la súplica o la llamada del que ha sido objeto de injusticia. Porque yo, dice Allah en esas páginas, no la rechazo ni siquiera cuando provienen de un kafir. Allah subhanahu wa ta'ala aquí nos está indicando cuál es el papel de aquellos a los que Allah pone al frente de la gente. Y recordad, musulmanes, recordad que no hay grupo de musulmanes que no tenga la necesidad de estar bajo una autoridad. Es la sunna de Allah en la creación, es la sunna de los musulmanes, es la sunna del profeta sallallahu alaihi wasallam, que incluso señaló que hasta cuando 3 van de viaje, uno debe ser designado como responsable, como emir de ese viaje. No hay nada malo en ello. Lo que sí es malo es que nos callemos, es que no hagamos nada, es que no aconsejemos, es que no nos levantemos para decir la verdad cuando haya que decirla. Pero necesitamos dirigentes
tanto a nivel local como a nivel mundial, dirigentes que nos conduzcan por el camino recto, dirigentes de hambre, de autoridad política y dirigentes de conocimiento que nos lleven por el Sirat al-Mustaqim. Y a los dirigentes con autoridad política, Allah les dice que los ha enviado para responder la súplica del oprimido. Hay una obligación. El famoso hadith que dice: aquel de vosotros que vea un munkar, una acción reprobable, que la cambie con la mano, y si no puede con la lengua, y si no puede con su corazón, y eso es lo más débil del imán. Hay quien la interpreta como que cambiar lo reprobable con la mano es en primera instancia responsabilidad de los dirigentes políticos. Cambiar las cosas con la lengua es responsabilidad de la gente de conocimiento. Y cambiarlas o rechazarlas en nuestro corazón, rechazar lo reprobable en nuestro corazón, es la mínima responsabilidad que tenemos todos y cada uno de nosotros. Pero somos un cuerpo. Un grupo de musulmanes necesita estos tres elementos. Sin estos tres elementos es muy difícil avanzar, y Allah sabe más. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad في الأولين اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين وصل على سيدنا محمد في الآخرين وصل على سيدنا محمد في النبيين وصل على سيدنا محمد في المرسلين وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم. وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.